Buenas tardes, licenciado Brian Mendoza. Somos el grupo número 7 y vamos a hablar acerca de las comisiones de los gobiernos autónomos descentralizados, más conocido como GATS. A continuación, vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que son las comisiones. Si bien es cierto, son órganos legislativos del gobierno autónomo descentralizado, mismo que se encargan de conformar comisiones de trabajo, las cuales emitirán conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y aprobación de ciertas decisiones, en donde a partir de esto se posibilita hablar de lo que es un desarrollo local por la fomentación de la participación, en donde se da lo local o las comunidades locales en planes de desarrollo que permitan convertir las administraciones locales en los principales impulsos de desarrollo, como fórmula para ajustar a ciertas necesidades y peculiaridades del entorno local, de las comunidades, de manera autónoma, donde se puede decir que parte del poder y de recursos del Estado que se han transferido a instancias de nivel local y regional. Es de lo que se estaría hablando en desarrollo local. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con los artículos de las comisiones, en el artículo 326 que habla de las conformaciones, este artículo está relacionado con lo que es la dimensión jurídico-político-administrativo y asimismo con lo que es los actores sociales, ya que este artículo habla sobre la discusión y la aprobación de proyectos para una comunidad, es decir, que este artículo se encarga de la aprobación para la mejora de una comunidad. También tenemos lo que es el artículo 327, que son las clases y comisiones. Estas tenemos lo que son de clases permanentes, especiales y vocacionales, que estas se encargan de que de los comuneros sean cumplidos sus derechos. También tenemos lo que es el artículo 328, que son las provisiones de los órganos legislativos. Son las provisiones que no son cumplidas por los ejecutivos. También en lo que son el artículo 329, que son las provisiones a los miembros legislativos. Son provisiones que los ejecutivos no deben cumplir, que deben cumplir dentro del GAP. También el artículo 339, que son las autorizaciones para celebrar contratos, también está relacionado con lo que es la dimensión jurídico, político, administrativo y y los actores sociales para beneficio de una comunidad, ya que este celebra lo que son los contratos para la aprobación de la mejora de una comunidad. Se encarga de ver que las comunidades tengan lo que son las obras necesarias, y también tenemos lo que es el artículo 331, que son las aprobaciones a los ejecutivos de los gobiernos autónomos centralizados. Este artículo también tiene un poco de relación con lo que es el artículo 339 de las provisiones, ya que este se encarga de que los ejecutivos que trabajan dentro del GAC sean cumplidos con las normas dadas una vez ingresadas dentro. Y lo que es el artículo 332, que son las remociones, este se encarga de lo que son de que los ejecutivos cumplan sus normas, y si son cumplidos sus normas, se los enviará a otro puesto. Y por último, en el artículo 333, que son las causales para la remoción del ejecutivo, también este es lo contrario al artículo 332, ya que si los ejecutivos no cumplen bien su trabajo, serán removidos y serán sacados de la ejecución. A continuación, mi compañero. Ya, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las causales para la remoción, perdón, de los miembros de los organismos legislativos. Como lo dijo mi compañera, pues hay consejeros regionales y vocales en las cuales las juntas parroquiales, si se llega a incumplir ciertas normas o ciertas reglas, estos concejales pues pueden ser removidos por este órgano legislativo, ya sea el que sea el respectivo, según el caso. Dentro del artículo 35, pues está la denuncia en contra el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, en la cual nos dice que si la denuncia es en contra del Ejecutivo del Gobierno Autónomo, esta se le presentará ante su arrogante, quien únicamente
convocará a una sesión de órgano legislativo y de fiscalización del gobierno respectivo. Dentro del artículo 36 tenemos el procedimiento de la renovación, el que nos dice que este puede presentarse por escrito si la denuncia, con la denuncia y su respectiva firma de la responsabilidad reconocida ante la autoridad competente. Dentro del artículo 37 tenemos lo que es el ejercicio de cargo, en la cual nos dice que la autoridad cuya renovación se transmitirá en conformidad con un código existente en el cual se coordinan acciones para el cumplimiento de los fines de las instituciones de parte del Estado con sus organismos y dependencias para hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos. Tenemos el artículo 38 que nos habla sobre la estructura administrativa, en la cual nos dice que este proceso lo hace la Asamblea Ciudadana, y en este caso también algo sobre el desarrollo local, en el cual nos dice que se puede realizar algunas reuniones y también organizar mesas de trabajo para poder llegar a un buen equipo administrativo. En el artículo 414 nos habla un poquito sobre lo que es sobre los patrimonios y las clases de bienes. En el artículo 414 nos dice que se constituyen patrimonios los gobiernos autónomos descentralizados los bienes inmuebles dentro de la ley de la creación. En cambio, en las clases de los bienes nos dice que son bienes autónomos los cuales ejerzan un dominio. Esto quiere decir que cada gobierno autónomo llevará un inventario actualizado de los bienes valorados del dominio privado y del sector público. Y dentro de los bienes de dominio público que nos habla sobre el artículo 416, nos dice que son bienes de dominio público aquellos que busquen una prestación de servicios y de competencias para cada gobierno descentralizado, de los cuales están directamente destinados. A continuación, mi compañero. Siguiendo con los artículos, encontramos el 417, que nos habla acerca de los bienes de uso público, donde da referencia que estos bienes están destinados a la población en general, donde se encuentran calles, puentes, plazas, parques, entre otros. Tenemos el artículo 418, que habla de los bienes afectados al servicio público, donde da referencia a que estos bienes están destinados netamente a los GAC. Es decir, que uno de los ejemplos está la administración de los GAC. Es todo lo que se necesite para ejecutar las acciones del local. En el artículo 419, que habla acerca de los bienes de dominio privado, son aquellos bienes o recursos que dan financiamiento a los GAC, como por ejemplo las inversiones financieras, entre otras. En el artículo 420 tenemos los bienes mancomunados. Esto da referencia a que si dos o más GAC quieren hacer una obra, para poderla mantener deberán dividirse entre partes iguales. En el artículo 421, que habla acerca de los bienes nacionales, son todos aquellos que están considerados municipales, direccionados al tránsito, a la pesca y a otros derechos lícitos. Sin embargo, aquí hay una excepción donde nos habla que los recursos hídricos pues no entraría dentro de estos bienes nacionales. En el artículo 422 nos da referencia de los posibles conflictos que puede ocurrir entre el GAC y las entidades estatales sobre la administración y adjudicación de los bienes montrescos. Es decir, que en caso de que exista una problemática, aquí va a prevalecer la mayor autoridad, que en este caso serían los GAC. En el artículo 423 da referencia a los cambios de categoría de bienes, que sí puede ocurrir siempre y cuando estos bienes pasen de una entidad similar a la cual están. Y solamente puede ser aprobada si cuenta con el voto de las 2/3 partes de sus miembros. En el artículo 424, que da referencia al área verde comunitaria y vías, nos menciona que el urbanizador deberá realizar las obras de habilitación de vías, áreas verdes y comunitarias en forma de cesión gratuita y obligatoria, como bienes de dominio de uso público. Esto pues se le ha relacionado con el desarrollo local, ya que este artículo trata de que la comunidad esté totalmente organizada y que esté cuidada a través de la implementación de obras como son las calles, las carreteras, que estén en buen estado. Esto puede también facilitar el comercio dentro de esa comunidad. Así también las áreas verdes ayudan a que haya una buena vista e incremente la economía dentro pues, de ese sector. A continuación, mi compañero.
Cintia, tienes el micrófono apagado. Una vez mencionado lo anterior, es importante destacar y es de relevancia hablar acerca de el cuidado y el inventario de los bienes, los cuales se destacan en los artículos 425, 426, 427 y 428 del COTAD, donde se conservan los bienes según la obligación que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, cual es de velar por la conservación de los bienes de propiedad de cada gobierno y por una mejor aplicación de los objetos a que están destinados. Es decir, donde se llevará a cabo un inventario de los bienes valorizados y se sanciona en caso de uso indebido, destrucción o sustracción de estos bienes de cualquier clase de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados, en lo cual es importante mencionar que existe tanto la prohibición en cuanto a la ocupación de espacios públicos, esto una vez que se emita un juicio de demarcación y linderos, a causa de que son las juntas parroquiales rurales quienes deberán establecer que los espacios dignos sean aptos para garantizar el comercio y las ventas populares. Es así que esto se puede relacionar a cuanto al desarrollo local, en que la descentralización debe permitir una mayor autonomía de sistemas económicos local, para que así se promueva un sistema de acumulación regional destinado a lo que es la reinversión y el crecimiento del mismo, y a la promoción y expansión del bienestar social colectivo dentro de una comunidad, sea esta rural o urbana. En cuanto a la sección cuarta, se destacan las reglas especiales que son relativas a los bienes de uso público y afectados al servicio público, haciendo alusión al artículo 429, que habla acerca de la libertad de uso de estos bienes que se da a las personas naturales o jurídicas o entes de personalidad jurídica. Aquí entra también lo que es el uso de ríos, playas y quebradas, que se podrá hacer mediante el uso o la utilización de ciertas ordenanzas que se estipule dentro de lo establecido en la ley. Para esto, el artículo 431, 432 y 433 habla acerca de la gestión integral del manejo ambiental de los GATS, donde se pueden imponer ciertas leyes correctivas y sanciones infractoras sin juicio, a excepción de que sean de uso público o se designen ciertas autorizaciones o realicen contratos. En tanto, ya en el artículo 434 se habla acerca de los bienes afectados y de la conservación que estos responderán a los organismos o funcionarios que tengan a su cargo esos servicios. Ya, una vez mencionado esto, lo que se puede relacionar al libro de desarrollo local es que se hace en sí, de una manera u otra, se busca una resolución de problemas y el beneficio de convertir a las comunidades locales en un factor de desarrollo donde prima principalmente ciertas dimensiones, como son dimensiones jurídico-político-administrativa, dimensión social, dimensión psicosociocultural, y donde se pueda lograr que haya cierto desarrollo local y económico, social dentro de estas comunidades. Muchas gracias.